Bienvenidos a la sección de fútbol de Thinking Melon. A continuación vamos a analizar la eliminación de España en el Mundial en el partido de octavos ante Marruecos, para luego reflexionar sobre la salida de Luis Enrique y el nuevo seleccionador español Luis de la Fuente. España empezó con Unai Simón, Laporte y Rodri, Marcos Llorente, Jordi Alba y Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Asensio y Ferran Torres. La inclusión de Marcos Llorente en el lateral estaba claro que era para frenar el peligro que tenía Marruecos con sus propios laterales. Eso permitió a la vez atacar en una forma asimétrica, con Jordi Alba incorporándose más en ataque y Marcos Llorente metiéndose por el centro, siendo Ferran Torres el que daba la amplitud por banda derecha. Desde el primer momento vimos como Pedri se lateralizaba para ayudar en la salida de balón, dejando a Jordi Alba libertad para dar amplitud y profundidad en la banda izquierda, y siendo Dani Olmo el que se metía en el centro junto a Asensio y Gavi para intentar generar superioridades. Marcos Llorente también se metía por el centro, ayudando en la banda derecha, dejando que Ferran Torres intentara desbordar en la mayor superioridad posible. Con el paso de los minutos fue necesario que Gavi hiciera la misma función que Pedri a la hora de sacar el balón. La diferencia es que Gavi normalmente utilizaba también conducciones para superar líneas en vez de simplemente pases o cambios de orientación. Durante el partido también vimos cómo Gavi y Pedri intercambiaron posiciones para que fuera Pedri el que intentara sacar el balón por la derecha, ya que se complementaba mejor con esa zona si Marcos Llorente subía a atacar e intentaba buscar Luis Enrique que Marcos ofreciera las prestaciones que utiliza en el Atlético, de romper entre la zona entre el central y el lateral. Lamentablemente Ferran y Marcos no se entendieron lo suficiente o no se atrevieron tanto para probar ese tipo de situaciones que hubieran sido muy ventajosas. Marruecos salió con Bono en la portería, Aguerd, Saiz, Hakimi y Mazraoui, Amrabat, Unahi y Amala, Ziyech y Boufal y En-Nesyri. Cuando Marruecos recuperaba el balón es cuando más peligro tenía, ya que lanzaban a sus laterales por la izquierda Mazraoui, mientras que Boufal era el que intentaba hacer el primer desborde o primer regate, como vimos en varias ocasiones a Marcos Llorente. Luego poco a poco Mazraoui iba desdoblando, y también Ounahi, que tiene un pulmón enorme porque se pasó todo el partido corriendo con una calidad en los pies sorprendente. Mientras que cuando salían rápido por la derecha lo hacían principalmente con Hakimi y Ziyech, que para compensar tenían a Mala, un jugador más físico y de menos tenencia de balón, que aún así funcionó correctamente en todo el partido. Muchas de las oportunidades más claras de Marruecos vinieron gracias a Hakimi. El 4-3-3 español esta vez se enfrentó a una defensa de Marruecos de 4-5-1 en la mayoría de los momentos, y los emparejamientos claves fueron de En-Nesyri tapando las zonas de Busquets, de Amala siempre encima de Pedri y de Unahi con Gavi. De hecho, cuando Pedri y Gavi se intercambiaban, también lo hacían sus correspondientes mediocentros marroquíes para seguirles constantemente a lo largo del terreno de juego. Fue un partido muy difícil tanto como para Pedri, para Gavi y para Busquets, ya que estuvieron cortocircuitados constantemente por la presión individual que le sometió Marruecos. En el primer tramo de partido, Marruecos empezaba a presionar a España cuando sus centrales llegaban al medio del campo. Eso hacía que, para que pudieran seguir compactos, su defensa estuviera en la mitad de su campo. Eso, a la vez, implicaba que quedaba cierto espacio a sus espaldas antes de Bono, que pudo aprovechar España con sendas ocasiones al principio. Para aprovechar ese espacio, normalmente veíamos cómo Ferran Torres daba amplitud, Gavi intentaba fijar a alguno de los centrales, Asensio se intentaba llevar al otro y Dani Olmo para juntar mucha gente en esa zona, para así después
atacar el espacio que había quedado, o bien Asensio, o bien Dani Olmo, o bien Jordi Alba. Las ocasiones más claras españolas fueron cuando Jordi Alba y Asensio fueron los que atacaron ese espacio. Otra de las opciones que utilizó España en los primeros buenos minutos de juego fue utilizar a Pedri en el lateral para que así pudiera realizar cambios de orientación a Ferran, que se mantenía constantemente abierto en banda derecha. Cuando Marruecos entendió que España le estaba generando dificultades a la espalda de sus centrales, decidió no empezar la presión en el medio del campo, sino mucho más atrás, tirando su línea de defensa prácticamente al borde de su área, de tal forma que los espacios se vieron reducidos extremadamente. Y por tanto, la única arma que le quedaba a España para poder abrir esa defensa era mover el balón muy rápido de un lado a otro para intentar generar superioridades numéricas. A partir de ese momento vimos cómo tanto Gavi como Pedri se tenían que lateralizar a la vez para tener mejor visión de construcción de jugada. Vemos que cuando recibía Pedri era prácticamente imposible encontrar a Dani Olmo entre líneas, ya que Marruecos poblaba extraordinariamente bien la zona del campo en la que a priori tenía más peligro España. En esta situación se podía intentar conectar con Jordi Alba para traer aún más en la banda derecha al rival, para luego cambiar rápido de juego, o directamente, ya si se habían acercado lo suficiente a la banda derecha, intentar el cambio de orientación rápido pasando por Rodri y directamente buscando a Ferran para que pudiera encarar. Esta situación no se dio tan a menudo, ya que era muy difícil mover el balón rápido por el campo y por la permisividad típica de los mundiales, como es también normal, en el arbitraje. Pero en aquellas situaciones en las que se dio, las posibilidades eran o bien que Ferran intentara desbordar él solo, o bien buscar a Marcos Llorente o a Gavi, en función de cuál tuviera mejor línea de pase, y si no, intentar buscar con un centro tenso raso entre el punto de penalti y el borde del área a Marco Asensio. Por la disposición que puso Luis Enrique, creo que su plan era que el pase fuera para Marcos Llorente y que éste a su vez pudiera pasar tensamente a la zona del área, cargada por Dani Olmo, Asensio, intentando que Gavi llegara también a esta zona, y sabiendo que si el centro iba muy tenso, o bien se lo podían meter ellos en propia puerta, o a una mala podía llegarle otra vez de nuevo a Jordi Alba para reiniciar jugada. Lamentablemente, como ya hemos comentado previamente, esta situación no se dio lo suficiente durante el transcurso del juego. Las notas en ataque y defensa del equipo español. Unai Simón tuvo un partido muy complejo, ya que es de esos en los que no requiere tu intervención, excepto en momentos en los que vas a ser imprescindible. Cuando Marruecos consiguió tirar contras, Unai Simón salvó a España en varias ocasiones. Con balón tampoco tuvo mucha relevancia, ya que Marruecos no presionaba la salida de balón, a no ser que España estuviera ya atacando en campo contrario. Un 6 en ataque y un 8 en defensa. De la misma forma, Laporte estuvo imperial en defensa, siendo uno de los mejores del partido y salvando en España cualquier centro por arriba y cualquier situación de peligro. Estuvo muy bien en las correcciones y con balón igual pecó un poco de falta de intensidad, pero el campo tampoco estaba como para arriesgar en esa zona del campo. Muy difícil saber qué decisión tomar en cada momento. Un 6 en ataque y un 9 en defensa. En la línea de Laporte, Rodri hizo un partido muy completo. En defensa un 8 y en ataque un 6. Marcos Llorente tuvo un partido muy difícil, ya que fue su debut de titular en el Mundial y se enfrentó a un extremo Bufal muy habilidoso y también con la posibilidad de desdoble de Mazraoui, un lateral muy vertical. En defensa sufrió mucho, un 5, y en ataque no pudo prodigarse, otro 5. Jordi Alba fue uno de los pocos que supo ver cómo en los primeros tramos de partido el espacio estaba a la espalda de la defensa de Marruecos
y los centrales españoles le pudieron encontrar, y Pedri también, alguna que otra vez a la espalda de la defensa de Marruecos, pudiendo generar así peligro. En defensa supo más o menos contener a Hakimi. 7 en ataque y 6 en defensa. Busi tuvo un partido un poco incómodo, ya que Nesiri intentaba tapar el pase a Busquets para dificultar la salida española, y en defensa fue uno de los que mejor tiró la presión al principio de partido. Pedri tuvo uno de los partidos más incómodos posibles, con un marcaje individual del que solo se podía librar si bajaba al lateral para poder recibir de cara. Aún así, intentó mover el juego español con la mayor rapidez posible, sobre todo haciendo varios cambios de orientación hacia Ferran Torres cuando aún había espacio a la espalda marroquí. Intentó todo lo que pudo, aunque aún así la gente le acusará de previsible cuando la realidad es que el espacio era prácticamente inexistente. Fue un partido bastante correcto de Pedri, sobre todo en defensa, haciendo una presión y matándose para bajar y poder recuperar la posición y hacer coberturas espectaculares. 7 en ataque y 8 en defensa. Y a continuación Gavi, que para mí hizo un partido al nivel de Pedri y un poquito más en ambas facetas, tanto en ataque como en defensa. En defensa es un titán y constantemente busca el cuerpo a cuerpo, a pesar de que el árbitro a él sí que no le permitió ningún exceso de intensidad, que al equipo marroquí sí que le dejó de vez en cuando. En ataque lideró también como Gavi, como Pedri, la salida de balón. Además es de los que mejor recibe entre líneas en el cuadrado y ataca a la siguiente línea. Un partido muy completo del chaval, que yo personalmente no entendí el cambio, pero a la vez creo que buscaba Luis Enrique alguien que pudiera tirar desde fuera del área y ofreciera una variante de peligro para condicionar a la defensa de Marruecos a salir. Sin embargo, Gavi estaba espectacular en ese momento. Una pena que tuviera que salir. Ferran Torres en ataque estuvo un poco más flojo que otros días, porque a pesar de que hizo una o dos acciones de mucho mérito desbordando al lateral, una vez que le cogieron la medida no pudo superar al rival y muchas veces pecó de al menos no intentarlo más. Un 6 en ataque y un 7 en defensa, ya que fue uno de los que cumplió con creces en la presión muy buena del equipo español en la primera parte especialmente. Dani Olmo estuvo más flojo que los partidos anteriores, principalmente porque no hubo apenas espacio en torno a él. Un 7 en ataque y un 8 en defensa, ya que sigue siendo de los que mejor interpreta cómo realizar la presión. En ataque sí que se echó en falta la creatividad y sobre todo el disparo desde fuera del área, que hubiera supuesto mucho peligro en un partido en el que estaban los espacios tan cotizados. Otro que sufrió la falta de espacio fue Asensio. A pesar de hacer un partido correcto, no pudo generar muchas ocasiones por culpa del rocoso sistema marroquí, que le supo contener bien de forma similar a la que utilizó Japón. Un 6 en ataque y un 7 en defensa, donde se aplicó bien en la presión. El primer cambio español fue doble y fue Carlos Soler y Morata. Tengo la sensación de que Luis Enrique estaba echando en falta que Dani Olmo y Asensio probaran el disparo desde fuera del área, que ante una defensa como la de Marruecos tan cerrada atrás era una de las pocas opciones para abrir la lata, también el tiro de Rodri o Marcos Llorente, y por eso introdujo a Carlos Soler en el lugar de Gavi, ya que es otro que tiene muy buen tiro de larga distancia. Desafortunadamente, Carlos Soler siguió haciendo las labores que estaba intentando hacer Gavi de sacar el balón, pero luego nunca consiguió incorporarse en zonas de remate a media distancia, especialmente porque Amrabat cubría muy bien toda esa zona y estuvo imperial ese partido. Un 6 en ataque y un 6 en defensa. Morata tuvo muchas dificultades en el partido por la misma razón que había tenido Asensio. Estaban muy cotizados los espacios y era muy difícil romper a su espalda. Aún así, en algún que otro centro suelto pudo generar algo de peligro, pero no demasiado. Un 7 en ataque y un 6 en defensa. Nico entró para intentar desbordar cuando Ferran se estaba viniendo
físicamente un poco más abajo. Consiguió varias veces generar peligro, así que un 7 en ataque y un 6 en defensa. Después cambió a la banda izquierda para dar más físico e intentar aprovechar el posible decaimiento de Marruecos, pero no fue así, ya que Marruecos aguantó todo el partido en muy buenas líneas, especialmente porque el árbitro no cortó las pérdidas un poco de tiempo, no exageradas, pero frecuentes del equipo marroquí para poder recuperar y no venirse abajo físicamente. Alejandro Balde entró y hizo un partido correcto, tampoco se le notó demasiado, ya que al no haber espacios era muy difícil que pudiera lucir su exuberancia física. Ansu Fati también salió a la vez que Balde para poder generar ese toque diferencial en un partido tan atascado y sin embargo no consiguió hacerlo. Probablemente se le vio un poco precipitado por eso, porque sabe que le van a dar los minutos claves, pero no va a haber espacio. Entonces a la mínima intenta precipitarse y creo que si hubiera estado más calmado hubiera tenido incluso más oportunidades. Cierto es que cuando salió en los primeros 5 o 10 minutos se generó junto a Morata varias oportunidades simplemente a base de ímpetu. Un 6 en ataque y un 6 en defensa. Por último, fue Sarabia el que entró en los minutos finales para tirar el penalti y sin embargo creó suficiente como para recibir un 7 en ataque y un 7 en defensa. Viendo el partido los minutos que hizo, es una pena que no pudiera salir antes o que no hubiera tenido en el partido de Japón oportunidades para probarse y demostrar que podía haber ofrecido más en este mundial. España cayó en penaltis en un partido que, a excepción de la prensa y el público que subestimó a Marruecos, se sabía que iba a ser difícil porque su estilo de juego es el que más dificulta al ataque de España. Este tipo de partidos solo cambian realmente cuando el equipo que tiene más balón coge una ventaja de 2 goles que obliga al otro equipo a salir de la cueva. Normalmente se suele sudar mucho para llegar a esa situación. Durante el partido se vio que ambas selecciones tuvieron claros sus estilos de juego e intentaron aplicarlos lo mejor posible. Tampoco entiendo por qué se intenta desmerecer la propuesta marroquí, ya que tácticamente y viendo las herramientas de cada equipo era claro que es la manera más sencilla, al menos a corto plazo, para que el partido pudiera estar competido e igualado. Eso no quita que a su vez sigo pensando que el estilo que desplegó España en el Mundial es el ideal para conseguir éxitos a largo plazo, teniendo en cuenta tanto el tipo de jugador que sale de España y el tipo de partidos que se pueden dar en la fase final de una eliminatoria. Creo que deberíamos seguir insistiendo en este modelo. Mi sensación es que lo único que habría que mejorar de cara a próximos torneos es ser un poco más valientes y arriesgar más en los pases de 3/4 de campo, porque en este tipo de partidos podemos aprovechar que tenemos la mejor presión tras pérdida en general. Entonces, arriesgar y perder un balón puede ser una manera también de crear oportunidades si recuperamos rápido. El problema de esto es que tiene consecuencias, ya que nos podrán coger más rápido y más fácil a la contra, y habrá que aceptar, si en algún momento ocurre, que es consecuencia de haber arriesgado más y no culpar a los jugadores de haber perdido algún balón. Otra de las cosas que me parece en este tipo de partidos importantes es que el marcador esté constantemente moviéndose, aunque al principio sea en contra para que así mentalmente también se desgaste más el rival y le genere dudas y cambios de ahora tengo que atacar, ahora tengo que defender, ahora tengo que defender más. Es casi mejor tener un marcador que está constantemente moviéndose, incluso aunque haya momentos que vaya en contra, a que el partido se quede todo el rato en el 0-0, que les va reforzando la confianza de que es el partido que querían. Otra alternativa que podría manejar España en futuras fases del torneo, siempre y cuando estén todos los jugadores de acuerdo y la afición no ejerza presión ante ello, sería jugar con el tempo del partido para en el último tramo de la prórroga, los últimos 5 o 6 minutos, si el rival no ha atacado durante el partido, empezar a tocar en la zona del portero, dándoles a entender que si ellos no atacan, a ti los penaltis ya te dan bien porque a priori tienes mucho mejores tiradores que ellos. De esa forma es posible que se llegara al tramo más clave del partido, en vez de frustrado y tensionado, con confianza y relajación, sabiendo que entraba dentro de tu plan de partido.
Para aquellos que inmediatamente después del partido contra España juzgaron que era prácticamente una vergüenza y una humillación que Marruecos nos eliminara, creo que la eliminación de Portugal y su llegada a semifinales concediendo solo un gol en propia puerta les hará poner un poco de perspectiva ante uno de los rivales en mejor estado de forma del torneo. En este tipo de competiciones y al nivel al que se ha profesionalizado el fútbol en todo el mundo, cualquier tipo de rival puede complicarte a un solo partido, especialmente si lo plantean con espacios muy cerrados y aprovechando los huecos que dejarás a tus espaldas por intentar atacar constantemente. Tengo la percepción de que la decepción lógica de verse apeados antes de tiempo de un torneo tan importante ha podido ser exagerada y distorsionada por parte de la prensa española, que intentó minimizar el mérito de Marruecos, que está haciendo un mundial extraordinario teniendo en cuenta a sus jugadores, de forma similar, por ejemplo, a lo que está haciendo Croacia o a lo que nos tenía acostumbrados Uruguay en este tipo de torneo, para poder echar todas las culpas a Luis Enrique, al que no perdonan que no les conceda entrevistas particulares ni les dé información privilegiada, donde además se les nota que les irritó extremadamente que el seleccionador ofreciera streamings donde se podía conectar directamente con los aficionados sin la necesidad de intermediarios. En estas situaciones, donde duele mucho irse a casa con la sensación de haber merecido pasar, lo cual creo que es cierto jugando un partido más que correcto, aunque desde luego no lo suficientemente bueno como para avasallar al rival, creo que también deberíamos aprender a felicitar al rival, que optimizó sus armas y consiguió llevar el partido a la zona que les interesaba. A Marruecos en este torneo se le está poniendo cara del famoso Atleti del Cholo en las Champions, famosas, que llegó a las finales. Este tipo de partidos cambian drásticamente una vez que se abre la lata, pero los pequeños detalles son aquellos que acaban marcando la diferencia entre que se abra o se cierre completamente. Además, el partido ante Costa Rica intimidó un poco a los rivales que querían jugarnos más valientemente, ya que a partir de ese momento no se atrevieron a jugarle a España el ataque, a excepción del tramo final contra Alemania, donde ya ellos no tenían nada que perder y se volcaron con todos sus atacantes posibles. Lo peor de todo es casi la sensación que me queda de que si hubiera entrado el gol de Sarabia o con un poco más de acierto en la tanda de penalti, no solo hubiéramos pasado de ronda, sino que hubiéramos alcanzado la fase definitiva del torneo con muchas opciones de llevárnoslo. Lo último que me gustaría comentar acerca del partido contra Marruecos es que, al igual que Luis Enrique, no tengo la impresión de que los penaltis sean una lotería, si bien el factor suerte juega también un papel clave. Creo que el factor psicológico de estos momentos es lo que normalmente suele marcar la diferencia. Parece que aquellos jugadores que se toman la tanda como una responsabilidad y una obligación que tienen que tener ellos porque son los mejores lanzadores, en vez de como una oportunidad de entrar en la historia y conseguir algo grandioso, suelen ser aquellos con más tendencia a fallar, y no porque sean malos técnicamente o porque no estén capacitados para manejar la presión, sino porque para dar el máximo rendimiento posible, normalmente tienes que disfrutar esa situación y no sufrirla. Hasta que como país no aprendamos a celebrar los jugadores que aciertan en los penaltis, pero no castigar o recordar negativamente a aquellos que fallan, siempre será difícil que España gane tandas de penalti. Cuanto más grande e intenso acerca de estos temas es un país, más probable es que sus jugadores fallen en la tanda de penaltis. Es por eso que de momento en nuestro equipo habría que buscar jugadores que no vayan cargados de responsabilidad y vayan a intentar disfrutar del momento y buscar la gloria. En nuestro equipo eso se podría buscar con jugadores como Gavi o Nico Williams, que aunque técnicamente no sean los mejores lanzadores de penalti, pueden que tengan aún ese punto de irreverencia e inconsciencia para triunfar en este tipo de momentos. Luis Aragonés, que es uno de los mejores entrenadores de la historia para este tipo de detalle, lo sabía cuando mandó tirar a Cesc el penalti decisivo en aquellos míticos cuartos ante Italia. A continuación, me gustaría reflexionar un poco sobre la no continuidad debido a su destitución o no renovación de Luis Enrique y su nuevo sucesor, Luis de la Fuente. Lo primero de todo es que no queda claro si es Luis Enrique el que se va de mutuo acuerdo con la Federación o es la Federación la que directamente decide no continuar con él. Las explicaciones de la prensa no creo que sean del todo fiables al respecto, ya que además de que Luis Enrique se haya ido, también ha sido cesado el director deportivo Molina. Por un lado, si es Luis Enrique el que se ha querido ir porque cree que ha cumplido un ciclo y le apetece de nuevo entrenar el día a día de algún equipo, entonces poco había que hacer, ya que el contrato acababa tras el Mundial. Si ese fuera el caso, espero y deseo que las opiniones que surgen sugiriendo que se quedará a entrenar en España sean ciertas.
Cualquier equipo de la liga saldrá reforzado con un técnico como él y se beneficiará de ello también la propia liga, como marca y especialmente porque creo que a pesar de que el nivel ya es muy alto, con muchos equipos de autor como el Valencia de Gattuso, el Betis de Pellegrini, el Barça de Xavi, los duelos de este tipo de entrenadores ante Luis Enrique serán apasionantes. Pero si por el contrario su marcha es directamente decisión unilateral de la Federación, creo que podemos estar ante un error mayúsculo. A día de hoy habrá solamente un puñado de entrenadores en el mundo que tengan el nivel y la capacidad de Luis Enrique, y de ellos casi ninguno se dedica de momento al fútbol de selecciones. No tengo muy claro cuál es el criterio de la Federación para no ofrecer la renovación a Luis Enrique, ya que la prensa nunca va a ser imparcial en este tema y ellos serán los primeros interesados en quitar al Lucho y poner a alguien que les siga el juego y no les ponga raya. De todas formas, como ya no hay marcha atrás en este tema, no creo que debería tener mucha utilidad inmediata hasta que alguna de las partes dé explicaciones largo y tendido, y solo nos haremos daño si seguimos meditando y reflexionando extraordinariamente sobre este tema. Una vez analizado, es mejor dejar el agua correr y, como dijo Luis Enrique, apoyar al nuevo entrenador. Mirando hacia adelante, nos toca centrarnos en Luis de la Fuente. Este entrenador es la primera vez que llegará al más alto nivel y por tanto habrá que ser pacientes los primeros meses y darle una oportunidad de demostrar qué planes tiene para la selección a partir de ahora. Especialmente lo tenemos que hacer aquellos que nos sentimos un poco decepcionados y muy frustrados por la marcha del Lucho. De todas formas, al ser un hombre de la Federación, cabe la posibilidad de que le estén dando una oportunidad hasta después del torneo de la Liga de Naciones que habrá este verano. En función de cómo evolucione la situación hasta ese momento, creo que después se evaluarán las diferentes posibilidades que tenga España. Una de las cosas que más me sorprende es que en España no nos estemos planteando a Guardiola como seleccionador continuista del trabajo realizado por Luis Enrique. Que un tema político, y no nos engañemos, sobre todo la labor de la prensa intentando generar opiniones en contra de Guardiola en Madrid, sean factores más decisivos que el tema deportivo y el historial de Guardiola cuando jugó con la selección española, me parece muy triste y difícil de solucionar. Si al final Guardiola dirige a otra selección y la hace campeona, creo que nos arrepentiremos doblemente. Primero, por no haberlo aprovechado nosotros, y segundo, porque sentará bases del estilo que nos ha dado éxitos en otro lugar del mundo, que nos hará la competencia a largo plazo. Para acabar, me gustaría comentar que mis dos grandes preocupaciones al respecto del nuevo seleccionador son si sabrá tener personalidad suficiente para desafiar a la prensa y llevar siempre a los mejores jugadores para su idea de fútbol, independientemente de si son los mejores jugadores españoles del momento, ya que de nada sirve tener un jugador muy bueno en un equipo que juega para él si luego no se adapta a una idea más colectiva en la selección. Y sobre todo, la más importante es cómo convencerá de presionar a todos los jugadores de la manera que lo hacían con Luis Enrique. Una de las señas principales de la selección los últimos años ha sido una excelente presión tras pérdida, que requiere mucha implicación defensiva por parte de los delanteros. De momento, tendrá una papeleta complicada a la hora de hacer defender jugadores como Ansu al mismo nivel que les estaba exigiendo Luis Enrique para jugar. Le deseo la mejor de las suertes en esta nueva etapa que afronta y ojalá de aquí a unos años podamos mirar atrás y no solo no arrepentirnos de haber dejado escapar a Luis Enrique y quizás a Guardiola, sino que le celebremos porque hemos conseguido muchísimos éxitos. Espero que se hayan entretenido, soy Thinking Melon y recordad, lo más importante en esta vida es que seáis felices.